Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. Aquí caben dos todavía. Vamos. Aquí nomás. Dios mío. Póngala ahí. Impotencia, desesperación y dolor se juntaron el día de ayer cuando una aeronave que despegó desde el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán con destino a La Ceiba a bordo de 15 pasajeros más el piloto y copiloto, minutos después de haber despegado sufrió un aparatoso accidente cayendo al mar, dejando un saldo de 12 fallecidos. Desde Aeronáutica Civil aseguran que ya se trabaja en las investigaciones del incidente aéreo. En diciembre del año pasado, específicamente del 11 al 14 de esa fecha, se le hizo una evaluación técnica tanto en su aspecto estructural de la aeronave, o sea, el fuselaje, así como también en toda su parte mecánica, para ver cómo estaba la condición, y esa situación nos arrojó un informe que dice que era satisfactorio, que la aeronave sí podía volar. Los cuerpos fueron trasladados hasta San Pedro Sula, donde se realiza el proceso de autopsia, haciendo lo humanamente posible para agilizar este proceso. Ingresaron en dos grupos. En un principio se acordó traerlos todos los cuerpos en un solo viaje. Sin embargo, los cuerpos ya estaban dentro de un ataúd, y tomando en cuenta el espacio que presentaba esta aeronave desde la Fuerza Aérea Hondureña, no había suficiente cupo, entonces terminó hacerlo en dos facetas, en dos grupos, los cuales ya están todos en su totalidad, ya están los médicos en plena labor en un 100%. Para el rescate de las personas se unieron todos los cuerpos de socorro de la zona. Los bomberos, como comunidad de primera respuesta, están atentos al llamado de la ciudadanía, y en este caso no fue la excepción. Sí, el día de ayer en horas de la noche estuvo el personal de Roatán y La Ceiba trabajando en lo que es tanto como rescate de personas que sufrieron daños en el incidente, como también la recuperación de los cadáveres de los que fallecieron conforme al accidente que se dio. Ayer se concluyeron por la noche las labores y hoy se terminó con la recuperación de la última víctima que falleció en el lugar. 5 son los sobrevivientes del accidente aéreo. 2 de estas personas fueron trasladadas, una a clínica privada y otra al Seguro Social, mientras que 3 reciben atención médica en el Hospital Mario Catarino Rivas, una de ellas de nacionalidad francesa. El detalle es que la paciente de ciudadana francesa está con un tubo colocado en el área de tórax porque tuvo trauma de tórax. En este momento lo que esperamos para los 3 son tomografías. Una tomografía de pelvis para el paciente que metimos a sala de operaciones en la madrugada y tomografías de cráneo para los 3. Honduras está de luto. Familias enteras hoy lloran la pérdida de sus seres queridos. La comunidad garífuna lamenta el fallecimiento de uno de sus miembros, el cantautor Aurelio Martínez, quien dejó un gran legado. Bueno, era una persona muy exigente, como todo hermano mayor. Él fue uno de los mayores, siempre él fue bien recto, ¿verdad? Una persona seria, fue diputado, ¿verdad? Trabajó en la alcaldía, trabajó mucho por la sociedad, ¿verdad? Tanto garífuna como ladina, pues como hondureños nosotros que somos. Entre las víctimas mortales está una familia completa conformada por sus padres y 2 hijas que regresaban de vacacionar. También 2 hermanas que minutos antes habían estado con su padre sin imaginar que era una despedida para siempre. Oremos por todas estas familias que viven este doloroso momento y pedimos la intercesión de Santa María de Suyapa. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz, les informó Lilian Flores.
El cantautor y exdiputado Aurelio Martínez, una de las figuras más emblemáticas de la cultura garífuna y reconocido a nivel internacional por su aporte a la música hondureña, perdió la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido el lunes en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán. Las autoridades del hospital de Roatán confirmaron su deceso, sumiendo un luto a la comunidad artística y cultural del país. Aurelio Martínez nació el 25 de septiembre de 1969 en Playa, Honduras. Aurelio se convirtió en uno de los artistas más influyentes del género, dejando un legado imborrable en la música y la identidad cultural de su pueblo. Desde temprana edad mostró una pasión innata por la música, destacándose como cantautor, percusionista, guitarrista y bailarín. Martínez también fue diputado por el ahora opositor Partido Liberal ante el Parlamento de Honduras en el periodo 2006-2010. En el año 1996 fundó la Orquesta Aurelio y los Bravos del Caribe, grupo que revolucionó la escena musical garífuna. Su primer álbum, Inocencia, en 1998, marcó un antes y un después, proyectándolo a nivel nacional e internacional. El artista se inició en la música hace más de 25 años con el también reconocido cantautor hondureño Guillermo Anderson. Martínez llevó su arte a varios países de América, Europa, Asia y África. Su estilo único y su carisma lo llevaron a compartir escenario con grandes figuras de la música latina, como Oscar de León, Celia Cruz y Grupo Nietzsche, con quienes realizó giras dentro y fuera de Honduras. Además, integró la agrupación Los Gatos Bravos de San Pedro Sula, consolidándose como un referente del Caribe hondureño. Fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con una coordinación que nunca ha dejado de existir, hoy el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban responsables militares, por nuevas versiones donde se señala solo al Consejo Nacional Electoral por lo del 9 de marzo. Dejó constancia y que lo sepa todo el pueblo hondureño. Este es el mensaje que escribió la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Coseb López, en su cuenta de X. Y ante este mensaje, la abogada Rixi Moncada, virtual candidata presidencial, reaccionó, señalando que se le está acusando sin una investigación previa. Lo que se establece que la candidata se haya reunido con la Junta de Comandantes para cambiar informes es atentatorio, es una vileza, así como se los puedo decir hoy, se los podré decir dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5 o dentro de 10. No hay manera de demostrar una mentira tan gigantesca y tan cargada de maldad. Yo lo lamento mucho. Por su parte, el analista político Fernando Anduray considera que la situación dentro del CNE refleja un intento de boicot a la gestión de López durante las elecciones primarias, lo que, a su juicio, es un hecho grave. En la que ahora muy probablemente las Fuerzas Armadas van a exigir manejar su propio presupuesto de transporte para poder garantizar que ahora sí van a manejar responsablemente el transporte el 30 de noviembre. Eso es delicado porque indica que desde adentro del Consejo Nacional Electoral se le boicoteó su labor a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y hubo toda una confabulación que ha generado la desconfianza del pueblo hondureño y la intención libre de que no se va a detener haciendo cualquier ilegalidad o utilizando cualquier órgano del Estado para sus intenciones de imponerse el 30 de noviembre. A pesar de las acusaciones, las Fuerzas Armadas de Honduras emitieron un comunicado desmintiendo las declaraciones de López y calificando su mensaje como falso. Entre tanto, el expresidente Porfirio Lobo Sosa minimizó la controversia y aseguró que lo ocurrido el 9 de marzo es una distracción, subrayando que la ley es clara sobre quién es el responsable. Me parece a mí que lo que están tratando es de echar la culpa para distraer, pero aquí todos sabemos que lo que manda es la ley y no digamos la Constitución de la República. Y es clarísima la Constitución.
responsabilidad de llevarlas, de custodiarlas, de garantizar que se ejerce el poder. ¿Quiénes son? Fuerzas Armadas, artículo 272. En tanto, el abogado Germán Lobo advirtió que las posturas aisladas dentro del CNE no contribuyen a resolver la crisis electoral. No están contribuyendo a levantarle la imagen a la institución. Creo que ese es un órgano colegiado y lo que ellos nos deben de dar son posiciones institucionales que nos digan realmente qué es lo que está pasando y de esa manera nos sirva para corregir de cara a las elecciones generales. Asimismo, desde el sector empresarial se emitió un comunicado en el que se exige una investigación sobre lo sucedido en las elecciones primarias y se solicita mayor rigurosidad en los próximos comicios electorales. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. El Congreso Nacional acumula 35 días sin sesiones legislativas, reflejando su improductividad en el último año de mandato. Analistas sugieren investigar su falta de responsabilidad y reducir el número de diputados, que actualmente suman 256 entre propietarios y suplentes. 128 ya eran bastante, o son bastante, con las agravantes que ahora también hay que pagarle a los suplentes. Pero pagarles ¿por qué? ¿O para qué? Si ni los titulares trabajan, se hace presente, y los suplentes, ¿qué hacen entonces? Eso es algo lastimoso, algo que incomoda, ahí por eso el interés de tantas personas por volverse diputados. Juristas proponen eliminar la reelección consecutiva de diputados. Además, señalan que los consensos en el Pleno solo benefician al tripartidismo, mientras que los temas de interés nacional quedan sin resolver. Encontraron consensos para violentar la Constitución de la República. Encontraron consenso para nombrar un procurador sin los requisitos constitucionales. Encontraron consenso para nombrar un pleno de la Corte Suprema de Justicia y incorporar magistrados integrantes que no lo regula la Constitución de la República. Encontraron consensos para ratificar el nombramiento de un fiscal general por una comisión permanente que no tenía facultades constitucionales. Entonces, esos son hechos notorios que no requieren prueba. La última sesión legislativa fue el 12 de febrero, cuando se aprobó la ampliación presupuestaria para el Tribunal de Justicia Electoral. Desde la sociedad civil denuncian que la inactividad proviene desde la presidencia del Congreso. No es lo mismo ser un congresista que ser el congresista a cargo del Poder Legislativo, con nombre y apellido. El diputado Luis Redondo tiene facultades de naturaleza gerencial que no les está cumpliendo. Lo mínimo, como por ejemplo, conceder la palabra, convocar a sesiones del Pleno, mantener el orden. En este periodo sin sesiones, el presidente del Congreso, Luis Redondo, asumió la presidencia pro tempore del Frente Parlamentario contra el Hambre. Luego, la mayoría de los diputados se enfocó en el cierre de campañas y las elecciones primarias del 9 de marzo. Ahora se exige su retorno a las sesiones. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Melvin Rápalo. Los incendios forestales se intensifican cada temporada de verano en diversas regiones del país. Según el Instituto de Conservación Forestal, en lo que va del año, ya se registran 56 siniestros, la mayoría provocados de manera intencional, según lo señala el titular de esta institución. Aquí el año anterior hubieron cerca de 3.100 incendios forestales y solo hubieron 2 incendios que fueron por causa externa. Uno porque un cortocircuito provocó un incendio y el otro fue porque un poste también provocó un incendio. No hay otro, un rayo, son las únicas 2 causas. De 3.000, estamos hablando del 99.99%, todos son por conductas irresponsables del humano. El Ministerio Público recuerda que quienes cometan este delito pueden enfrentar penas que van de 5 a 8 años de prisión.
El portavoz de esta institución amplía sobre las sanciones establecidas en la legislación. El código estipula de 5 a 8 años de reclusión y aumenta la pena cuando se trata de zonas protegidas. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos advierte que la restauración de un bosque afectado por incendios puede tardar entre 15 a 20 años. Y ante esta situación, el teniente Marco Blanco enfatiza en las medidas preventivas para evitar estos desastres. Que tengan también limpios los solares, que están cerca de sus casas de madera, y también que no arrojen colillas la gente que va fuera de Tegucigalpa, en las carreteras, y que estamos ahí atentos 24/7 para cualquier cosa, que marquen el 911 para estar atentos a cualquier cosa que pase. Hasta la fecha, los incendios han consumido 1.248 hectáreas de bosques, principalmente en los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán y Olancho. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. El subsecretario de Turismo Luis Guillermo Chévez informó que, al igual que en años anteriores, se estiman más de 2 millones de desplazamientos a nivel nacional durante el asueto en Semana Mayor. 2 millones de movilizaciones, sabemos que eso genera un circulante de aproximadamente unos 1.000 millones de lempiras en toda la economía nacional, y la buena noticia también es que Semana Santa es un feriado regional, ¿no? Entonces tenemos turismo internacional, aproximadamente esperamos unas 50.000 personas que nos estarán visitando desde Guatemala, El Salvador y posiblemente Estados Unidos y España también. Honduras ofrece una variedad de destinos turísticos, desde playas y montañas hasta turismo religioso, clave en esta temporada. Sin embargo, Andrés Erler, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, advierte que la situación política podría afectar la afluencia turística. Mira, nosotros esperemos que esto no escale, bien, que la parte de los conflictos políticos no genere mayor cosa, porque aquí el problema es que cualquiera en ese país se toma una carretera, se toma una calle, se toma un parque arqueológico y lo toma como que si fuese nada más algo que no va a afectar a nadie. Solo pongámonos en contexto. Ahorita hace muy poco hubo unas tomas del parque arqueológico de Copán, hace más o menos unas semanas, y esto afectó porque venían turistas italianos, teníamos turistas asiáticos en la zona, y esos turistas no pudieron visitar el parque arqueológico porque a alguien se le ocurrió tomarlo. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Transporte informa que las rutas turísticas suman más de 2.000 kilómetros y están adjudicando más de 5 lotes con una inversión superior a $300 millones en el corredor turístico. Vamos a estar empezando ahora en junio y probablemente termine en junio del 2027. De igual forma, la carretera que va desde La Ceiba hasta Trujillo. El titular de la CIT reconoció que el reciente accidente aéreo en Roatán podría afectar el flujo turístico, aunque de manera mínima. Mientras tanto, las autoridades esperan que la llegada de visitantes impulse la economía local. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Melvin Rápalo. La Fundación para la Educación y Comunicación Social homenajeó a sus colaboradores que tienen la bendición de ser padres de familia al conmemorarse este 19 de marzo el Día del Padre Hondureño. Los agasajados tuvieron la oportunidad de degustar un suculento almuerzo y compartir un momento ameno en medio de la faena diaria. Este momento propicio también sirvió para recordar la figura de San José, esposo de la Virgen María, quien es un modelo de virtudes para todos aquellos que comparten la oportunidad de ser llamados papás. Algunos colaboradores expresaron su sentir al saber que Dios les ha dado la misión de ser guardianes del hogar y de vivir el don de la paternidad. Lo mejor en la vida, la experiencia de tener hijos, tener descendencia, de poder ver una generación engendrada por uno es algo maravilloso. ¿Cuál fue su reacción al saber que sería padre por primera vez? Bueno, pues hace tantos años yo no me acuerdo, pero sí fue algo maravilloso, fue algo muy bonito. Algo que no tiene precio, algo que, ¿cómo le puedo decir? Bueno, una experiencia formidable. Ser un buen ejemplo para mis hijos. ¿Tu experiencia como papás cómo ha sido?
Momentos duros, momentos difíciles, pero sobre todo momentos de mucha alegría, mucha felicidad y mucho amor. Creo que ser papá, y en especial ser papá de mis hijos, es algo que me vuelve muy feliz. Estar siempre al día con ellas, ver cada una de las necesidades de ellas, ¿verdad? ¿Su experiencia como papá cómo ha sido? Maravillosa, maravillosa. O sea, le abre a uno la mente de una manera esencial, tiene otro punto de vista. Para mí ser padre de familia es algo maravilloso, grandioso, al igual que San José, ¿verdad? El papá terrenal de Jesucristo, que le dio toda esa vivencia como papá a Jesús. También para nosotros es un gran ejemplo. Para mí, pues tener mi hijo y el nieto pequeñito que tengo ahora también, es para mí una gran enseñanza la que yo les tengo que dar a ellos para que ellos también en el futuro lo puedan replicar. Desde Suyapa Medios deseamos un feliz Día del Padre a todos los hondureños, pidiendo al Señor que les conceda siempre vivir la fidelidad, el amor y la entrega de San José, a quien Dios confió el cuidado de María y de Jesús. Felicidades. El llamado de Dios puede llegar de muchas maneras, pero hay quienes lo sienten desde la infancia, creciendo con una inquietud que se convierte en misión. Tal es el caso del padre José Abraham Álvarez, cuya historia de vida es un testimonio de fe, perseverancia y entrega total al sacerdocio. La inquietud vocacional comienza desde que yo recuerdo que tenía 6 años. A los 6 años yo siempre sentía ya la admiración por los sacerdotes. Habían 2 cosas que marcaban en mí: su vestimenta, y algo que me atraía era la predicación, es decir, lo que conocemos nosotros la humilía dentro de la Eucaristía. Incluso pensaba que era lo más importante. José Abraham Álvarez Martínez nació el 20 de abril de 1988 en Sabana Grande, Francisco Morazán. A medida que crecía, sus preguntas sobre la fe lo llevaban a buscar respuestas. Leía el diluvio, leía la historia de Abraham, de Moisés, de David, de todos los profetas, de los evangelios. Pero eran tantas las preguntas que me hacía que yo me acercaba a los catequistas, a los delegados, a preguntarles, pero siempre me quedaba con muchas dudas, inquietudes. Desde su juventud desarrolló habilidades en matemáticas, se graduó como bachiller en electricidad, comenzó a trabajar en su profesión, pero un accidente laboral lo llevó a perder un brazo. Esto podía poner más en duda mi vocación, pero al contrario, con esto Dios vino a reafirmar el deseo de entrar al seminario. Inició su proceso vocacional, aunque enfrentó dudas y temores. En un retiro de discernimiento reafirmó su decisión. Finalmente recibió la llamada, confirmando su aceptación en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Recuerdo muy bien que un 30 de octubre a las 6 de la tarde me llamó el padre Carlos Rubio, que era el enlace, que estaba aceptado para entrar al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Entonces yo, como estaba trabajando, renuncié a mi trabajo y comienzo este proceso en el seminario y ya entro. El seminario no fue lo que Abraham imaginaba. Pensaba que era solo oración y estudio de santos, pero descubrió 4 dimensiones. Y una de ellas es la dimensión intelectual, que es muy exigente. Y con ello hay que llevar la dimensión comunitaria, la dimensión pastoral, la dimensión espiritual. Es decir, se trabaja todo el ser de la persona. Pero me doy cuenta a la vez que se exige tanto porque se quiere un sacerdote excelente, es decir, de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos.
Uno de sus mayores retos fue aprender a escribir con la mano izquierda. Sin embargo, con determinación completó 8 años de formación continua. Sí habían dificultades, pruebas, pero después de cada dificultad y de cada prueba, más bien yo reafirmaba que quería ser sacerdote. Mantenía el deseo de ser sacerdote. En 2019, tras completar su formación, fue ordenado diácono el 8 de junio y posteriormente sacerdote el 28 de septiembre, a la edad de 30 años. Hoy, con 6 años de ministerio, el padre Abraham afirma que han sido los mejores años de su vida. Me preparé, me formé para servir en lo que quería. Es decir, que en todo este tiempo que me formé, fui descubriendo mi vocación. La Eucaristía y su devoción a Nuestra Señora de Suyapa ha sido un pilar en su vocación. Lo más grande en mi vida es celebrar la Santa Eucaristía, el tener la palabra de Dios, el poder rezar todos los días y sobre todo tener también a la Virgen María, porque yo siempre, desde niño, he encomendado mi vida y ahora como sacerdote mi vocación a Nuestra Señora de Suyapa. Uno de sus mayores desafíos al inicio de su vocación es tener un solo brazo. Yo me muevo a las diferentes aldeas, yo presido la Eucaristía de maneras solitario, es decir, no tengo mayor dificultad. A los jóvenes que sienten el llamado de Dios, les dice: si siente que en su corazón Dios le dice que consagre su vida a Cristo, que lo haga, que no tenga miedo, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Cuando se le pregunta a qué aspira en su sacerdocio, su respuesta es clara. Entonces aspiro a ser un sacerdote santo y a morir en la Iglesia Católica. El testimonio del padre José Abraham Álvarez Martínez es una prueba de que la vocación supera cualquier obstáculo. Su historia inspira a quienes sienten el llamado de Dios, recordando que cuando Él elige, también capacita. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludindron les informó Melvin Rápalo. La minería de oro ha erosionado las orillas del río Tipuani, que atraviesa el municipio del mismo nombre en el oeste de Bolivia. Eso, combinado con lluvias inusuales atribuidas al cambio climático, amenazan la existencia de al menos 2 localidades de la zona. Finlandia sigue siendo el país más feliz del mundo por 8º año consecutivo, según el informe anual sobre la felicidad elaborado bajo la égida de la ONU y publicado este jueves, que sitúa a Costa Rica y México entre los 10 primeros puestos. Colombia extraditó a 8 connacionales buscados por narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos, entre ellos el hijo de un histórico capo de una banda criminal local vinculada a cárteles mexicanos, informaron las autoridades. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó este jueves a la comunidad internacional a no rendirse y redoblar los esfuerzos para reducir las emisiones de efecto invernadero, pese a los últimos informes sobre los efectos devastadores del cambio climático. Miles de bolivianos marcharon y bloquearon calles en las ciudades de La Paz y El Alto en protesta por la escasez de dólares y de combustible que enfrenta el país. Esto fue Actualidad Mundial, les informó Santiago Bonilla Paz. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.